Buen día, familia. El video anterior vimos acerca de la alabanza y vimos cómo es que Dios quiere la alabanza. Y solo para resumir, podríamos decir que Dios quiere una alabanza con acción de gracias, una alabanza con gozo y alegría, una alabanza llena del Espíritu Santo y una alabanza con entendimiento. Hoy veremos un concepto que va de la mano, que es la adoración. Este concepto va de la mano con la alabanza justamente, y muchas veces tenemos un mal entendimiento de lo que es la adoración. La gran mayoría tal vez pensamos que la alabanza y la adoración consiste en los cánticos que hacemos el día domingo que nos reunimos. Y decimos, las canciones rápidas son alabanzas y las canciones lentas son de adoración. Pero veamos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la adoración. Quiero comenzar primero leyendo este salmo, el Salmo 45, verso 1, dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Comienza diciendo, rebosa mi corazón palabra buena. El salmista está diciendo que algo está llenando su corazón a tal punto que está desbordándose del corazón, está rebosando de este corazón, porque la palabra rebosar justamente habla de salirse, algo que se está saliendo por la presión que hay ahí, por la cantidad que hay ahí, se está saliendo del corazón. ¿Y qué está llenando su corazón? Obviamente el amor, la gracia de Dios, la justicia de Dios está llenando su corazón y rebosa por tanto. ¿Qué es lo que rebosa de él? Dice, palabra buena. ¿Y qué es esta palabra buena? El mismo salmista dice, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. En otras palabras, el corazón está tan lleno del amor, de la gracia de Dios, que es como si estuviese el agua en el punto de ebullición y empiezan a salir las burbujas de agua. Es ese corazón que está lleno del amor de Dios y empieza a salir de su corazón. Entonces, brota de su corazón palabra buena, un cántico para el Rey. Y así es como podríamos mirar la adoración. El adorador está lleno del amor, la justicia, la gracia de Dios que desborda de su corazón palabras buenas para Dios. El Nuevo Testamento emplea dos palabras en griego para poder definir adoración, que nos dan una idea tal vez de esto. La palabra proskuneo, que significa besar la mano, inclinarse ante alguien, ¿no? Y esto nos da una idea justamente de la adoración. Y la otra palabra que usa es latreuo, que significa el reconocimiento del honor, el rendir homenaje a alguien. Y estos términos obviamente implican una acción. El inclinarse a besar la mano de alguien o el reconocer, el rendir este homenaje, este honor a alguien, implican acciones. ¿Por qué? Porque la adoración es una acción. Es la acción de dar algo a Dios. Por tanto, el concepto de adoración es darle algo a Dios. Cuando adoramos, el adorador da algo a Dios. Por tanto, si somos adoradores, tenemos que entender que es algo que nosotros tenemos que dar o estamos dando a Dios. Y debemos recordar que todas las personas han sido creados, ¿para qué? Para dar honor y adoración a Dios. Algunas personas lo hacen a Dios y la gran mayoría de personas siempre tienen algo a lo cual adorar en este mundo. Pero todos hemos sido creados ¿para qué? Para levantar esa adoración a nuestro Dios. Y cuando adoramos a nuestro Dios, lo primero que entregamos obviamente ¿qué es? Es nosotros mismos. Nuestro corazón, nuestra vida misma, como dice el salmista, está lleno y de ahí desborda esto, ¿no? Entonces entregamos nuestro corazón mismo, nuestra vida misma y de ahí desborda. ¿Qué desborda? Nuestras actitudes, ¿no? Entonces el adorador no solo se entrega a sí mismo, sino entrega también sus actitudes. Y obviamente también, ¿qué es lo otro que aparentemente es nuestro y poseemos? Nuestras posesiones, ¿no? Entonces el adorador se entrega a sí mismo, entrega sus actitudes y entrega sus posesiones. Ya que la Biblia nos enseña que la adoración no son canciones, sino es un estilo de vida. Veamos en Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos capítulo 13, verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿no? De nuevo el concepto dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, ¿no? Ofrezcamos siempre a Dios. ¿Qué es lo que debemos ofrecer entonces siempre a Dios? Y esto es lo que la Biblia ahora nos va a señalar, las cosas que nosotros debemos ofrecer a nuestro Dios. De nuevo, el concepto es ofrecer, es dar algo a Dios. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, dice, sacrificio de alabanza. ¿Y qué es eso? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces,
lo primero que nos define acá el autor de Hebreos en cuanto a dar al sacrificio a Dios, en cuanto a dar ese ofrecimiento a Dios, en cuanto a adoración, lo primero nos muestra es una forma vertical, digamos, hacerlo hacia Dios mismo directamente. ¿Y qué es lo que le damos nosotros a Dios? ¿Qué es nuestro sacrificio? Es alabanza. ¿Y qué es la alabanza? Es fruto de labios que confiesan su nombre. Como el salmista decía, rebosa de mi corazón palabra y cántico para mi rey, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sacrificio de alabanza, no está hablando de que no tengo ganas de alabar y me voy a sacrificar para alabar a Dios. No, ese concepto no está diciendo el autor de Hebreos, sino que el autor de Hebreos, recordemos que está escribiendo pensando en una comunidad judía. Y en una comunidad judía, ellos obviamente que han dejado atrás y que lo tenían muy presente son los sacrificios que daban de adoración a Dios. Ellos ofrecían un cordero, mataban ese cordero y de esa manera ofrecían sacrificios a Dios. Pero obviamente, el autor mismo de Hebreos nos dice en otras porciones que ya el sacrificio del cordero ha sido hecho una sola vez y para siempre. Es Cristo mismo. Entonces, ¿nosotros qué damos a Dios? Si ya no damos animales, ¿qué damos nosotros a Dios? Lo primero nos dice el autor de Hebreos, nuestro sacrificio que es fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. En otras palabras, cánticos para nuestro Dios, alabanza para nuestro Dios. Entonces, lo primero que nos dice es que debemos ofrecer, ¿qué? Alabanza. Y esto es parte de la adoración, ¿no? Así como lo estamos oyendo. La alabanza a Dios es parte de la adoración a nuestro Dios. Cuando nosotros cantamos, sean canciones más rápidas o sean canciones más lentas, todo eso es alabanza a Dios. Y todo eso es parte de la adoración. Entonces la adoración es un concepto mucho más grande y, como decía al inicio, se trata de un estilo de vida, de una actitud de vida que nosotros tenemos delante de Dios. Pero ¿qué más nos dice el autor de Hebreos? Sigamos, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿no? Entonces, este es nuestro deber, siempre ofrecer a Dios. ¿Qué? Alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Verso 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces también el autor de Hebreos nos dice que el sacrificio no solo es alabar a Dios, sino que otro sacrificio nosotros entregamos, los otros dos sacrificios que entregamos es el hacer bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Recordemos que en el concepto de adoración es algo que nosotros damos a Dios. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que damos alabanza y ahora nos dice que no nos olvidemos de hacer el bien, porque es un sacrificio que agrada a Dios. ¿Y qué significa esto de hacer el bien? Habla entonces de una forma interna de adorar a Dios. ¿Y cómo así? ¿Cómo es esto de la forma interna? Cuando nosotros aprendemos a morir a nuestra carne y aprender la vida que Dios nos pidió que viviéramos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, verso 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, ustedes antes estaban en tinieblas, ahora son hijos de luz, porque el fruto del Espíritu nos produce eso, produce una vida en luz, de bondad, justicia y verdad. Y esto dice, agrada al Señor, es una vida que agrada al Señor. Por tanto, el andar como hijos de luz, o en otras palabras, el hacer el bien, ¿no? El vivir como Dios le agrada es un sacrificio justamente que agrada a Dios. ¿Y cuando le adoramos a Dios así? Todos los días, desde que amanecemos hasta que anochecemos, nuestra vida en integridad a Dios como hijos de luz, la forma que pensamos, la forma que hablamos, la forma que tratamos a nuestros seres queridos, la forma que tratamos a nuestro prójimo, todo implica el aprender a ser hijos de luz. El aprender a tener el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Y eso es parte, dice, de un sacrificio aceptable a Dios. Entonces tenemos la alabanza, el caminar como hijos de luz. Y lo tercero nos dice el autor de Hebreos, nos dice, y el hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. Entonces ya no solo es mis cánticos a Dios, mi forma de vida, sino también ahora tiene una forma externa la adoración. Y se trata de la ayuda mutua, que es un sacrificio también, dice, que agrada a Dios. El ayudarnos unos a otros es un sacrificio que agrada a Dios. En Filipenses 4:18, cuando envían una ofrenda a Pablo, miren, Pablo dice esto, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué es? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ustedes me ayudaron con esas ofrendas y esa ayuda que ustedes me dan, dice, es olor fragante, es sacrificio acepto, agradable a Dios.
Por tanto, el adorador la adoración es un estilo de vida, y el adorador, por tanto, entrega adoración a Dios en toda su vida. Desde la forma como vive, la forma como ayuda y la forma como canta a Dios. Y todos nosotros hemos sido llamados para la adoración, porque la verdadera adoración afecta a toda área de nuestra vida. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice aquí el autor dice aquí Pedro, dice, acercándose a él piedra viva, definitivamente está refiriéndose a Jesucristo, acercándose a él piedra viva, ustedes también como piedras vivas, o sea, el acercarnos a Dios ya nos hace piedras vivas para edificarnos como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El hecho que nos convirtamos en esas piedras vivas y seamos edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, en otras palabras, vivir como hijos de luz, vivir como Dios quiere, es un ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios. Lo dice ahora en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, ok, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok, debemos presentar nuestros cuerpos entonces como sacrificio a Dios. ¿Es otra manera que la Biblia nos dice? No. Y miremos el siguiente versículo para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo está diciendo que presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, que es tu culto racional. ¿Y qué significa, Pablo, presentar mi cuerpo como un culto racional a Dios? Significa que no te conformes a este siglo, o sea, no actúes como este mundo, no te dejes llevar por las corrientes del mundo, sino sé transformado tú. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, renovando tu entendimiento por la palabra de Dios para que compruebes la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces eso implica un estilo de vida, una forma de vivir, y que finalmente es un sacrificio que agrada a Dios, ¿no? Nuevamente, la alabanza y la adoración son dos conceptos que van de la mano, pero no son las canciones que cantamos los domingos. La alabanza es los cánticos que le vamos a Dios, sea un ritmo más rápido, sea un ritmo más lento, pero la adoración es el concepto general, es el concepto total de toda nuestra vida. Y si queremos enfocarnos en lo que hacemos el domingo, el culto del domingo, el servicio del domingo, pues nuestra adoración comienza desde que entramos al servicio hasta que nosotros salimos del servicio. Juan capítulo 4, verso 19, Jesús está hablando con la mujer samaritana, recordemos, ¿no? Y el verso 19 le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y como tú eres profeta, te voy a preguntar algo. Dice el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Señor, respóndeme, si tú eres profeta, explícame esto, ¿dónde se debe adorar? Y verso 21, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, entonces, muchas personas piensan que el levantar las manos a Dios y cerrar los ojos estamos haciendo cosas espirituales, ¿no? Y es un cántico espiritual a Dios y es una entrega de adoración a Dios. Pero eso va mucho más allá que eso. Otros piensan que de repente el arrodillarse y el estar levantando las manos y estar de repente invocando al Espíritu Santo es algo espiritual. Pero esto va mucho más allá de estos actos externos, ¿no? Recordemos que en el mundo mismo, a la mujer que echa cartas, a la mujer que habla con los muertos, se le llama que estas son cosas espirituales. Es más, la gente del mundo nos dice que el mundo espiritual se relaciona solamente con seres espirituales, con los demonios, ¿no? Por ejemplo. Y a veces nosotros traemos ese concepto y pensamos que lo espiritual se refiere solamente a las cosas del espíritu. Pero Jesús, cuando está hablando aquí, a la mujer le está hablando de algo más allá.
La mujer le dice, tú eres profeta, ayúdame a entender esto. Nosotros, los samaritanos, adoramos en este monte y ustedes, los judíos, en Jerusalén. ¿Cómo es? ¿Cuál es la verdad? Y Jesús les dice, ustedes están equivocados, ¿no? Porque no debería adorarse en este monte. Nosotros estamos adorando en lo correcto, en Jerusalén, ¿no? Porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, le dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán. ¿Y cómo es eso? Adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba ya cansado del tipo de adoración que se presentaba a Dios. Recordemos que aún el profeta decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Recordemos que aún en los tiempos de Jesús, los fariseos decían adorar a Dios con actos externos y todo era una religiosidad externa. Sin embargo, el corazón estaba apartado realmente de Dios. Aún estos religiosos, estos sacerdotes, llevaron a la cruz a Jesús con mentiras, falsificaron o pusieron testigos falsos en un juicio también que, como ya hemos visto, a todas luces se llevó por delante toda la jurisprudencia judía de ese tiempo, de ese momento. Y entonces, miren, ellos aparentemente vestían religiosamente, hablaban religiosamente, oficiaban religiosamente. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios y entonces no eran verdaderos adoradores. Recordemos, el concepto de adoración que es un estilo de vida, es una forma de vida que implica una actitud, una forma de vivir, la ayuda a los demás y fruto de labios que confiesan alabanza a Dios, ¿no? Y ellos tal vez confesaban cosas a Dios. Sin embargo, el concepto de adoración, como no se queda ahí, su vida, su actitud y menos la ayuda hacia los demás no tenían ellos. Por tanto, ellos eran unos falsos adoradores y lo que Dios estaba buscando eran adoradores en espíritu y en verdad. Estaba Dios cansado de esas adoraciones externas con corazones que estaban alejados a Dios. Y le decía a esta mujer, vendrán tiempos en que de verdad se van a levantar, ¿quiénes? Adoradores, que adoren de verdad en espíritu y en verdad. Eso implica con toda su vida, con una vida cambiada realmente, ayudando a los demás y cantando realmente con un corazón apasionado hacia mí. Entonces eso es lo que le estaba diciendo Jesús a ella, ¿no? Que iban a ser verdaderos adoradores y lo iban a hacer en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque vendrían tiempos, ¿no?, después de la muerte de Jesús, en que ahora los creyentes que adorarían tendrían al Espíritu Santo, vivían conforme al Espíritu Santo, y estos ya son seres espirituales que están adorando con toda su vida al Señor. Por tanto, la adoración no es el cantar lento, ¿no?, que tenemos de repente en nuestros cultos en la iglesia, sino la adoración o el adorador es alguien que vive la palabra de Dios. Adorador no es alguien que canta, adorador es alguien que entrega su vida realmente como un estilo de vida a Dios. Y dentro de la adoración están nuestros cánticos de alabanza. Alabamos con estilos de música más movidos, alabamos a Dios con estilos de música de repente más lentos, pero todo es nuestra alabanza a Dios. Y cuando nos reunimos nosotros los domingos, ¿no?, y empezamos nuestro culto de adoración a Dios, y justamente es eso, la adoración es en todo tiempo, por tanto. No es adoración solamente en el momento de cantar canciones lentas. La adoración comienza desde el que comenzamos. Si comenzamos orando, desde ahí comienza nuestra adoración. ¿Cómo continúa nuestra adoración? Cuando estamos justamente levantando cánticos a nuestro Dios. ¿Cómo continúa la adoración? Cuando escuchamos la palabra de Dios, mientras estamos escuchando la prédica de la palabra de Dios. Incluye también el tiempo de nuestras ofrendas, ¿no? Y todo esto es parte de la adoración. Nuestra vida entera es un culto a Dios. Es una vida rendida y sometida a Dios. Eso es adoración. Jesús le decía a la mujer, un día el culto no será ni en estos montes, ni en Jerusalén, sino será hecho en verdad por corazones que estén adorando a Dios de verdad. Y ya no va a importar el lugar, sino va a importar ese corazón que de verdad está entregándose a Dios. Y se manifiesta como con un estilo de vida, con la ayuda mutua y con cánticos de alabanza a Dios. Y cuando hablamos de estos cánticos de alabanza a Dios en el video anterior, vimos justamente, ¿no?, la forma como Dios quiere que nosotros levantemos estos cánticos, cómo levantemos esta alabanza a Dios. Y tenemos que decir que Dios también quiere que lo hagamos de una determinada manera y es, por tanto, nuestro deber hacerlo, ya que hoy, lamentablemente, las iglesias pretenden adaptarse al estilo de vida del mundo. Si el mundo saca algo, a veces la iglesia está corriendo tras esa novedad. Pero Dios ha establecido claramente qué es lo que quiere en su servicio.
¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que preguntarnos es, las alabanzas que cantamos a Dios los domingos en nuestro servicio, cuando todos nos reunimos el primer día de la semana, ¿para qué son? Dice en 1 Corintios 10:31, y este principio es muy importante, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces otra cosa, está hablando ya de todo, hazlo para la gloria de Dios. Por tanto, entendemos que la finalidad de nuestra alabanza, la finalidad de elevar nuestros cánticos a Dios los domingos en el servicio, ¿es para qué? Para adorar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y alguien podría decir, pero ¿sabe qué, hermano? Este domingo no me gustó la alabanza, no me gustó la forma de alabar, los cánticos, y nosotros diremos, ¿no? Que bueno, porque esa alabanza no fue dirigida para ti, sino fue hecha ¿para qué? Para la gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Si a ti no te gustó, si a ti te gustó o no te gustó, eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Lo relevante es que sea una alabanza como Dios quiere. Una alabanza como Dios quiere. Y ahí es donde tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere. Cómo es que Dios quiere que nosotros le alabemos a Él. Porque recordemos, ¿cuál es el peligro de no alabar a Dios como Dios quiere? De no adorar a través de nuestra alabanza a Dios como Él quiere. Dice en Malaquías capítulo 1, verso 10. Miren qué es lo que pasaba aquí. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿No? ¿Qué está diciendo aquí el Señor en Malaquías? Recordemos que dentro del concepto de Malaquías, ellos habían decaído tanto en su adoración que ahora para presentar estos sacrificios a Dios ya no lo hacían conforme a la ley, sino ellos empezaban a presentar el cordero herido, el cordero enfermo, el que costaba menos. ¿Por qué? Porque ellos ya no lo estaban haciendo de acuerdo a lo que Dios quería, sino de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a su propia conveniencia. Y entonces el Señor estaba diciendo, ¿quién hay de ustedes que cierre la puerta? Para que ya no haya este culto de balde, dice esta adoración que no sirve para nada. Lo que está diciendo, ¿quién hay de ustedes, por favor, que cierre esa puerta? Ya basta, cierren esa puerta y que ya no se levante adoración hacia mí aquí. En otras palabras, es como si el Señor dijese, a ver, por favor, ¿quién hay de ustedes que cierre las puertas de esta iglesia? Porque ya estoy cansado de su tipo de adoración. Y esto de verdad suena duro, y eso es lo que le decía el Señor a ellos. Porque yo no tengo complacencia de ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, dice, ya estoy cansado de sus cánticos. Acordémonos que la ofrenda no solo es algo económico o algo material que ellos dan, sino es fruto de labios que confiesan el nombre de Cristo, un estilo de vida y la ayuda mutua. Entonces, ellos obviamente podían hacer cánticos, pero su corazón, su estilo de vida, su forma de ayudar a otros no valía para nada. Y aún los sacrificios que ofrecían ahí en el templo eran como ellos querían, no de la forma que Dios quería. Y eso, por tanto, no agradaba a Dios. Esos sacrificios que estaban haciendo ellos no agradaban a Dios. Y Él decía, ¿quién por favor se levanta para que cierre las puertas de este lugar y ya no haya más cultos en este lugar? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos o levantamos alabanza a Dios de una forma que Dios no quiere, entonces puede ocurrirnos de esta manera. Por tanto, para poder adorar a Dios en nuestros servicios los domingos, tenemos que tener en cuenta que nuestra adoración comienza desde que ingresamos. Pero aún diríamos más, nuestra preparación para la adoración no comienza el domingo mismo, sino comienza desde el día anterior. Porque el sábado para nosotros los creyentes debería ser el día en que nos dormimos temprano, nos preparamos para levantarnos temprano el domingo y estar temprano en el servicio que tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando llegamos temprano tenemos la oportunidad de saludar a nuestros hermanos, conversar un poco con ellos e iniciar todos juntos la oración, si es que comenzamos con oración o si es que comenzamos con cánticos, para que juntos todos empecemos a levantar alabanza a nuestro Dios. Ahora, las personas que llegan tarde, puede ser por algún inconveniente, sí, pero generalmente si llegamos tarde es porque no nos hemos preparado el día anterior, mucha gente está durmiéndose tarde, está levantándose tarde, y por tanto cuando llegamos ahí ya ni siquiera tenemos las fuerzas para poder cantar, el ánimo para poder cantar, y eso no es un sacrificio agradable a Dios. Es vergonzoso que como creyentes inclusive los sábados nos trasnochemos y el domingo, si tenemos un servicio temprano, entonces estemos llegando bostezando, estemos llegando con sueños, sin ganas de cantar, sin ganas de escuchar, durmiéndonos de repente en la prédica. Pero sí, el domingo sí nos dormimos temprano porque el lunes tenemos que ir a trabajar. Porque eso implica que le damos más honra a nuestro jefe
que a Dios mismo. Y eso sí es vergonzoso realmente para todos nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque significaría que no hemos entendido el culto a Dios, no hemos entendido lo que significa adoración a Dios y creemos simplemente que con cantar como un karaoke las canciones que tenemos ahí al frente de las letras, ya eso agrada a Dios. No. La adoración va mucho más allá. El concepto de adoración, recordemos que es algo que entregamos a Dios y entregamos lo mejor a nuestro Dios. No lo que nos parece a nosotros, sino realmente lo que es mejor. Y para dar lo mejor tenemos aún que prepararnos. Si vamos a estar en el tiempo de oración, orar fervorosamente a Dios. Si tenemos que estar en el tiempo de cánticos, cantar con toda pasión, con voz en alto a nuestro Dios. Y si vamos a estar en el tiempo de la prédica, de escuchar la palabra también, aprender a escuchar la palabra y no estar de repente durmiendo, no estar distrayéndonos con los celulares, etcétera, etcétera. Porque tenemos que dar lo mejor de nosotros a Dios. En Deuteronomio capítulo 12, verso 29 dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego y a sus dioses. Entonces el Señor le estaba diciendo: cuando tú entres a ese lugar, cuando tú entres a ese nuevo pueblo, cuando vayas a habitar, no preguntes acerca de sus dioses, no preguntes acerca de la forma como ellos adoran a sus dioses. ¿Por qué? Porque Dios ya ha estipulado una forma de adorarle a Él. No preguntes, ¿por qué? Porque aún ellos hacían cosas abominables, dice, para poder ofrecer sacrificios a sus dioses. Y si tú vas a querer copiar eso, estás mal. Estamos muy mal, porque ya Dios ha establecido cómo es que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿y por qué traigo esto? Porque decíamos que el culto a Dios es darle lo mejor a Dios de la forma que Dios quiere y no como nosotros queremos. El libro de Malaquías habíamos visto que ellos empezaron a dar ofrendas como ellos querían, como a ellos les parecía, pero no como Dios quería. Este mundo está ofreciendo, vivimos en un mundo en el cual se adoran muchas cosas. Y por ejemplo, empezamos a tener las famosas discotecas, ¿no? En las discotecas hay luces, se da todo a oscuras, con luces, y ya sabemos los efectos que causan inclusive esas luces en las personas, ¿no? Ese prender y apagar luces tiene un efecto neurológico también en las personas, tiene un efecto desinhibidor en las personas, ¿no? Y por eso lo hacen en las discotecas y en las fiestas, y lamentablemente eso inclusive se está empezando a trasladar a los cultos de la iglesia. En vez de mirar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que la Biblia quiere, empezamos, como dice aquí, a preguntar cómo es que adoran, cómo es que hacen que las personas se acerquen más a eso. Porque es una competencia entre las luces, la discoteca, quién pone más luces, quién pone mejores luces, y ahí es una competencia de atracción a las personas. Y a veces pensamos que de esa manera podemos atraer a las personas. Pero cuidado, porque, como dice aquí, el mundo puede estar haciendo cosas abominables a Dios y nosotros podemos imitarlas por andar preguntando y mirando cómo es que ellos atraen a las personas, cómo ellos que adoran a sus dioses. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo es que nosotros debemos alabar a Dios? ¿Cómo es que levantamos nuestro cántico a Dios? En Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y esto va a provocar ¿qué? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En el libro de Efesios nos dice algo parecido Pablo, pero sustituye la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Producto de ello, ¿qué va a pasar? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por tanto, como ya lo habíamos visto en el video pasado inclusive, estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios, y esto va a producir ¿qué? El cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Ok, ¿qué significa esto de salmos, himnos y cánticos espirituales? Entendemos que son salmos los encontramos en la misma Biblia, es el cancionero judío, todas son las 150 canciones, ¿no? Este cancionero que cantaban los judíos, y mucho más allá de eso, es un cancionero inspirado por el Espíritu Santo, porque ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de los salmos? Es el Espíritu Santo. Por tanto, estos salmos son los cánticos inspirados por el Espíritu Santo que cantaron los autores en ese tiempo. Ok, entonces Pablo nos está diciendo que cantemos los salmos. Lo segundo que nos dice es que cantemos himnos. Ok, ¿a qué se refiere Pablo? Himnos. Y cuando entendemos himnos, nuestra mente nos lleva finalmente a un estilo de música.
Recordemos que cuando Pablo escribe esto, no sabemos con certeza ni siquiera si este mismo estilo de música que nosotros asociamos con himnos lo tenían en la antigüedad. Porque recordemos que estamos hablando de una cultura diferente, una cultura judía, con un estilo de música diferente, y que ahora ellos le llaman himnos. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿El himno se asocia entonces a un estilo musical exactamente? No. La palabra himno también es traducida en el griego, o es una traducción hebrea hacia el griego del original que habla también de salmos. Si vemos la descripción de un himno, es una oda, es un cántico religioso hacia Dios. Entonces el concepto de himno es una oda, es un cántico religioso hacia Dios. No nos dice más nada acerca del estilo, de la forma, sino solo es un cántico hacia Dios. Y en las traducciones más antiguas, himno se traduce también como salmo. Entonces, ¿qué Pablo nos está diciendo? Canten ustedes entonces salmos y cánticos espirituales. ¿Y qué son los cánticos espirituales? Porque algunas veces pensamos que cánticos espirituales para tener cánticos espirituales tenemos que entrar en trance, ¿no? Tenemos que estar sin conciencia, ¿no? Y de repente en un ambiente muy especial y todo ello, y esos son los cánticos espirituales. Entonces, pero no. ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Los cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Los cánticos espirituales, por tanto, son los cánticos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y dónde están los cánticos inspirados por el Espíritu Santo? En el libro de los Salmos. Salmos. Entonces, podríamos decir que Pablo nos está diciendo, producto de tener la palabra de Dios en nuestros corazones, implica que estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso va a producir en nosotros cánticos con salmos. ¿Por qué Pablo repetiría 3 veces esto? Recordemos que Pablo es judío. Y dentro de la escritura judía, para poder enfatizar algo que hacían los judíos, ellos no es como nosotros que lo subrayamos, lo ponemos en negrita o lo ponemos entre comillas. No, el énfasis en la literatura judía era repetir 3 veces algo. Por ejemplo, si en un escrito judío quiere enfatizar la santidad de Dios, ¿qué va a escribir? Santo, santo, santo. Esto está haciendo un énfasis en la santidad de Dios. ¿Y cómo lo escribiríamos nosotros? Santo, le pondríamos negrita, le pondríamos en mayúscula y le pondríamos entre comillas. Pero la escritura del judío no es así. Para enfatizar algo, ellos repiten hasta 3 veces. Entonces, si Pablo era judío, cuando estaba escribiendo esta carta y él quería enfatizar este cántico a Dios, entonces nos está diciendo que su énfasis está en ¿qué? Salmos. Llamado por él cánticos espirituales a Dios. ¿Por qué? Porque los salmos nos cantan de Dios. Los salmos nos cantan de las cosas que Dios ha hecho. Los salmos cantan a Dios mismo. Los salmos nos cantan de quién es nuestro Dios, de la fidelidad de Dios, de cuán santo es, de que Él es una roca, de que es fortaleza. Hablan de las obras, de las maravillas de Dios. Eso es lo que hacen los salmos. Y recordemos que la alabanza, dice, y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y Pablo nos está diciendo, cuando estemos llenos de la palabra de Dios, o sea, llenos del Espíritu Santo, de nuestra boca, ¿qué va a salir? ¿Qué tipos de cánticos van a salir? Cánticos espirituales. ¿Y dónde están esos cánticos espirituales? En los salmos. Ahora, la pregunta es, ¿entonces Pablo quiere que cantemos solamente los salmos? No, sino el énfasis que está haciendo es de que sean cánticos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sacamos esos cánticos inspirados por el Espíritu Santo? Tenemos desde Génesis hasta el Apocalipsis la palabra escrita por el Espíritu Santo. Por tanto, ahí tenemos todo nuestro bagaje cancionero para poder cantarle a Dios. Por tanto, debemos tener cuidado. Pablo nos está diciendo aquí en Colosenses y en Efesios que cuando estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, y nuestros cánticos, ¿qué van a ser? Basados, orientados hacia Dios principalmente. El tema de nuestras canciones va a ser Dios mismo. Es cierto, hoy dentro de la cultura cristiana hay diferentes estilos de música, diferentes tipos de canciones, y es donde ahí debemos nosotros discernir. ¿Por qué? Porque hay canciones que pueden ser muy bonitas, que te pueden gustar, estilos de música que te pueden gustar, pero que no están cantando directamente a Dios, no están cantando de Dios, no están cantando de las maravillas de Dios, y están cantando de repente al hombre, están cantando a las personas, están haciendo un énfasis en que tú te levantes, en que seas bueno, en que eres fuerte, en que tú eres tú, y estás centrando en ti, y de repente son canciones buenas y está bien. Eso lo puedes escuchar de repente en tu casa, lo puedes escuchar en tu carro, lo puedes escuchar en tu teléfono, pero no es un cántico que se deba cantar en la iglesia. Porque en la iglesia está regulando Dios que el cántico debe ser salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, salmos.
O sea, el énfasis es que nuestros cantos deben estar, ¿qué? En Dios. Y la alabanza, por tanto, tiene que ser bíblica. La alabanza tiene que ser bíblica, tiene que ser basado en la Biblia y no en nuestros propios pensamientos, ¿no? Vuelvo a decir, lo que escuches después es tu responsabilidad como creyente, lo que quieres escuchar después es tu gusto personal, ¿no? Como creyente hay tantos estilos de música cristiana, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, ¿no? Recordemos que decíamos la semana anterior que Dios quería que también cantemos con el entendimiento y debemos cantar nosotros también con el entendimiento. Es natural. Como decíamos la semana anterior, Dios nos ha hecho con emociones. Y es natural que cuando cantemos la palabra de Dios, va a haber emociones en nuestro corazón. Podemos llorar de repente, podemos sonreír, podemos reírnos, gozarnos de repente con lo que cantamos. De repente estamos en una situación muy difícil y estamos cantando, el Señor es todopoderoso, Él es mi fuerza, Él es mi roca. Y obviamente vamos a esbozar una sonrisa, vamos a gozarnos de repente por lo que le estamos diciendo a Dios. Y eso es algo natural, pero es algo diferente que nosotros nos dejemos llevar por las emociones. Un culto espiritual o una alabanza espiritual no es una alabanza guiada por las emociones, sino es una alabanza guiada por el Espíritu Santo. Y guiados por el Espíritu Santo implica que lo hagamos conforme a lo que la Biblia dice. Y la Biblia lo primero que nos dice es que nuestros cánticos deben estar basados en Dios. Y otros dos principios muy importantes. Dice en Romanos 12:1, recordemos cuando leímos hace un rato, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto no es un culto irracional, no es un culto que nos dejamos llevar por nuestras emociones, sino es un culto racional. Nuestra razón nos lleva. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice que el corazón, nuestras emociones son engañosas. Nos pueden llevar por caminos que no debemos tener. Por ejemplo, podemos estar en un día X y estamos, de repente un esposo está con su esposa y el esposo o la esposa de repente trató mal a su cónyuge en esos momentos, y en esos momentos el corazón de esa persona, ¿qué es? El corazón de esa persona puede decirle, no, yo no me voy a dejar, no, yo aquí soy el hombre, no me puede estar haciendo eso, yo se lo voy a hacer igual, y sus emociones, su corazón le empieza a decir eso. Pero como los creyentes no nos dejamos llevar por el corazón, sino nos dejamos llevar por nuestra razón, pues nuestra razón nos va a decir, si estamos llenos de la palabra de Dios, nuestra razón que nos va a decir, no, mi esposa es un regalo de Dios, está bien, ella me trató mal, pero la Biblia, el Señor me enseña a perdonarla, a soportarla. El Señor me dice que le hable con palabras delicadas, con palabras dulces, sazonadas con sal. Y la Biblia me dice que tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y si Cristo aún me perdonó a mí, tremendo pecador que soy, ¿cuánto más yo debo perdonar a mi esposa? Entonces mi razón me lleva a actuar de una manera diferente. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros cantamos. Podemos tener emociones, sí, pero las emociones no se desbordan y nos controlan, sino nosotros tenemos, dice, un culto racional. El otro principio por el cual Pablo habla nos dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y el otro concepto es de que tenemos que hacerlo con orden, con decencia. Y cuando lo hacemos con orden, con decencia, obviamente cuando nuestra razón está actuando sobre nuestras pasiones. Vuelvo a decir, no es que no nos emocionemos, no es que no lloremos, no es que no nos riamos, no es que de repente saltemos de alegría cantándole a Dios. No, eso no, seríamos antibíblicos si dijéramos eso. Pero esas emociones no nos pueden controlar. Por ejemplo, yo estoy cantando y empiezo a entrar en un éxtasis de cántico a Dios, y de repente mi corazón me lleva y me impulsa a gritar tremendamente en medio de la congregación y empezar a correr, saltar, ¿no? Como loco ahí, descontrolado. Eso ya es desorden. Eso ya no es estar controlado con nuestra mente racional, y es estar siendo irracional. Y alguien puede decir, no, pero es el Espíritu de Dios que le está haciendo eso. No, porque el Espíritu de Dios no puede ser contrario a lo que Él ha dejado en las Escrituras. Nuestro culto es racional, nuestro culto es que decentemente y en orden. ¿Quieres gritar y quieres hacer y quieres correr? Pues podemos ir a un campo, podemos ir a un monte a gritar si queremos, ¿no? Pero el culto el domingo no es para ello, ¿no? No es para ello, de acuerdo a las normas que nos están diciendo las Escrituras. Porque si queremos hacer lo que queremos, como en el tiempo de Malaquías, y entregar una adoración y cánticos como nosotros queremos, pues hagámoslo. Pero ya saben qué es lo que Dios decía también en el tiempo de Malaquías. Porque Dios ha establecido algo claro. Pablo decía, llenos del Espíritu Santo,
llenos de la palabra de Dios, y eso va a producir en nosotros un cántico entre nosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Eso significa cantos derivados del Espíritu Santo, y los cánticos derivados del Espíritu Santo están ahí en la palabra de Dios para poder nosotros cantar a nuestro Dios. El Salmo 96, verso 1, nos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová a toda la tierra. Y lo primero que nos dice acá en este salmo es: cantad a Jehová cántico nuevo. Lo primero es, debemos cantar a Dios, ¿no? Nuestros cánticos deben estar dirigidos hacia Dios. Luego dice en el verso 2: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Dice en el verso 2: cantad a Jehová, bendecid su nombre. Entonces, bendecir el nombre de Dios ya nos está diciendo que debemos cantar acerca de Dios, que son dos cosas diferentes. Uno, cantar a Dios, cantar acerca de Dios, que son dos cosas diferentes. Y dice en el mismo verso 2, anunciar de día en día su salvación. ¿Anunciar qué? La obra de Dios. Verso 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Entonces, en estos versículos, este salmo nos enseña, lo primero, nuestros cánticos deben estar dirigidos hacia Dios. Deben estar cantando acerca de Dios y acerca de las maravillas de Dios. Cánticos dirigidos hacia Dios, es que nosotros podemos estarle diciendo al Señor: grande eres, Señor, eres grande, eres digno. Le estamos cantando directo hacia Dios. Cantando acerca de Dios es cantarle, por ejemplo, y empezar a decir: grande es nuestro Dios, digno de suprema alabanza, y es estar cantando acerca de Dios. O cantar acerca de sus maravillas, cantarle a la salvación, cantar de su creación, cantar de lo que ha hecho en la cruz, cantar de su resurrección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros cantos deben estar dirigidos a Dios, hablar acerca de Dios y hablar acerca de sus maravillas. Si los cantos salen de esto, lo puedes escuchar, vuelvo a decir, en cualquier lugar, pero no debería estarse cantando en la iglesia. Y menos usar estilos de música que puedan inducir a las personas al desorden, ¿no? Debemos tener cuidado con esos principios en nuestras vidas. Y finalmente, en Romanos capítulo 15, verso 16, dice, Romanos 15, verso 6, nos dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les leo desde el verso 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Eso es lo que está pidiendo Pablo, que les dé un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir en Cristo Jesús, Pablo, que debemos tener? Para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Dios quiere es que unánimes, que juntos levantemos una voz glorificando a Dios. En otras palabras, ¿tú puedes alabar a Dios individualmente? Claro que sí. Puedes alabar, puedes cantar a Dios individualmente. Correcto, puedes levantar tu adoración a Dios, como vuelvo a decir, es un estilo de vida, así que puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo muy temprano en la mañana, muy noche, eso ya depende de ti. Pero Dios está pidiendo que cantemos unánimes a Dios, a una sola voz, glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando nos reunimos los domingos, cuando nos reunimos el primer día de la semana, una de las cosas para qué es para poder levantar nuestros cánticos a Dios. ¿Y cómo? Juntos. Por eso es que la alabanza es importantísima para nuestro Dios, porque es un mandato de Dios. Ahora, si tú no llegas al tiempo de cánticos, porque te retrasaste, porque es tu costumbre retrasarte, porque es tu costumbre dormirte hasta tarde, estás pecando contra Dios porque no estás obedeciendo lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que haya un mismo sentir entre nosotros, para que juntos levantemos la voz y glorifiquemos a Dios este día. Porque este día es el que nos reunimos todos los creyentes. Finalmente, solamente para poder mirar algunas canciones que están dentro de lo que Dios quiere para los días domingos y las que no deberían estar. Leo solamente esta canción, ¿no? Que seguramente muchos hemos conocido. Se llama la canción Arrebato. Y dice: hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿a quién le está cantando esta canción? Porque dice, vuelvo a decir, hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Esta canción está dirigida hacia el diablo, le está cantando al diablo, está amenazándole al diablo, le está cantando. Pero miren lo erróneo inclusive de la letra. Dice: hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. ¿Qué es lo que me pertenece a mí? ¿Qué es lo que nos pertenece a nosotros? De acuerdo a la Biblia, nada, todo es del Señor.
Todo es de nuestro Dios. Él quita y Él da como Él quiere. Dice, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Lo que tenemos o lo que no tenemos es porque Dios quiere. Recordemos ello. Cuando Job perdió todo, él mismo dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en esto no pecó, dice el mismo comentario del Espíritu Santo ahí en el libro de Job. Entonces, no nos pertenece nada. Y si Dios nos quita, gloria a Dios. Y si Dios nos da, gloria a Dios. Por tanto, esta porción no es bíblica, está cantando Dios y no es bíblica. Y es más, dice, y con los hijos de Dios nadie se mete, ¿no? Cuidado, dice, con los hijos de Dios nadie se mete. Lo primero es que pareciera un tono de amenaza. Una amenaza al diablo, sí, está amenazando al diablo, pero recordemos que en el libro de Judas claramente nos dice, cuidado, ¿no? Con los falsos que aún levantan sus voces contra las potestades que ni siquiera entienden. Cuidado. Y lo otro es, dice, con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Y qué pasó con Esteban cuando fue apedreado? ¿Y qué pasó con los cristianos en la iglesia primitiva en el primer siglo, cuando murieron todos en la boca de los leones, en aceite hirviendo, quemados? ¿Y qué pasa con los muchos creyentes que siguen muriendo alrededor del mundo por predicar el evangelio? Entonces, definitivamente no es una canción bíblica y no es una canción que deberíamos cantar los domingos. Ahora, si te gusta cantarle al diablo, bueno, es tu prerrogativa personal. Otra canción que se titula Locos como yo, ¿no? Y la letra dice, pues, y es una canción que se dice ser cristiana, ¿no? Dice, pues a mí, es un rap, y dice, pues a mí denme por loco, llámenme loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, mucho flow, mucho glow, mucha gente dice flow. Y realmente esta canción ni le canta a Dios, ni canta de Dios, ni canta acerca de las maravillas de Dios. Es más, diría yo que no tiene mucho sentido. Está cantándose prácticamente el mismo, diciendo, yo soy un loco y a mí si me llamas loco, no me interesa si me llamas loco. Y está cantando acerca de la persona. Y vuelvo a decir, si a ti te gusta eso, está bien y puedes escucharlo si quieres en tu tiempo libre, pero no es una canción que obviamente se va a tocar un domingo y es una canción claramente que no es una alabanza a Dios. No nos engañemos, no son alabanzas a Dios las que hemos visto antes. Versus, ahora lo contrario, estas canciones dicen, por ejemplo, es una canción muy conocida, dice, fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás, yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. Es una canción que le está cantando a Dios, ¿no? Eres gran Señor, eres vencedor, siempre vives y siempre reinarás, ¿no es cierto? Está cantándole a Dios. Otra canción conocida dice, majestuoso, poderoso, digno de honor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, postrado hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Estamos cantando acerca de Dios. Jesucristo es Rey, majestuoso, poderoso, digno de honor. Estamos cantando acerca de Él, ¿no? Otra de las canciones, ¿no? Dice, por ejemplo, otra canción dice, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, ¿no? Cantando directo a Dios, tuyo el poder y la autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran tu gloria. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre. Incomparable es Él, no hay otro nombre. Está cantando, está haciendo una mezcla del cántico hacia Dios y cantando acerca de las maravillas de Dios. Entonces, hay muchas canciones que definitivamente nos van a ayudar para alabar a Dios dentro de nuestro culto racional que nosotros tenemos. Pero recordemos, Dios quiere que nosotros le alabemos en espíritu, ¿no? Llenos del espíritu, con cánticos espirituales, o sea que cánticos que sean derivados de la inspiración del Espíritu Santo, o sea, ¿de dónde encontramos ello? En la Biblia misma. Y que nuestros cánticos sean también con nuestra razón, con nuestro entendimiento. Que el Señor te dé la sabiduría y te ayude entonces para poder diferenciar este tipo de cánticos y los cánticos que Dios quiere y la forma que Dios quiere que tú alabes a Dios. Y recuerda, la adoración no es solo un cántico, sino es todo un estilo de vida. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y puedas compartir con otros la palabra de Dios.